Hola, bienvenidos a nuestra 9ª clase de Panorama del Nuevo Testamento. Soy Anita y hoy analizaremos el capítulo 6 de nuestros libros titulado Después del exilio. Este incluye los libros de Esdras, Nehemías y Esther. Vamos a analizar el libro de Esdras. Título: Los judíos regresan y reedifican el templo. Contexto histórico: Esdras, Nehemías y Esther son los últimos libros de la división histórica del Antiguo Testamento. Estos nos narran la historia del pueblo de Dios después del cautiverio en Babilonia, el post-exilio. En esta sección estudiaremos a Esdras, pero antes nos adentraremos más en investigar el libro. Repasaremos algunos eventos de trasfondo. Esto nos ayudará a prepararnos para el estudio. Por muchos años, Isaías, Miqueas, Jeremías y otros profetas habían advertido sobre el cautiverio que se avecinaba, hasta que llegó. Los cautivos sabían que el exilio era el juicio de Dios por sus pecados. También los profetas dieron al pueblo de Judá una promesa: Dios los restauraría. Jeremías profetizó que el cautiverio sería de 70 años. Jeremías 25 del 11 al 12 y capítulo 29, 10. Isaías profetizó que Ciro les ayudaría a volver. Isaías 44, 28. Ezequiel ministró entre los cautivos dándoles mensajes de esperanza y consuelo. Recordemos que Ezequiel estuvo entre los 10.000 cautivos llevados a Babilonia en el año 597 a.C. Después fueron llevados a Babilonia miles de judíos en el año 586. La Biblia no dice mucho sobre los primeros 50 años de cautiverio. La cautividad en el 605 al primer regreso, el 538, transcurrieron aproximadamente 67 años. El Dios de misericordia cortó el tiempo unos 3 años. Autor y fecha de Esdras. Según la tradición, Esdras fue el autor de Primera y Segunda de Crónicas, Esdras y Nehemías. Probablemente escribió el libro de Esdras en el año 440 a.C. Los pasajes que comienzan en primera persona, como los de Nehemías 1 al 7, pueden mostrar que Esdras incluyó algunas escrituras de Nehemías. Esdras era un sacerdote y un escriba. Como escriba no solamente copiaba la ley, sino que la estudiaba y la enseñaba. Esdras 7 del 1 al 6. La tradición le da crédito por organizar todos los libros del Antiguo Testamento en una lista o canon. La tradición también dice que él planificó la forma de adoración en las sinagogas y comenzó la gran sinagoga en Jerusalén. Esdras era un líder piadoso. Forma y estilo de Esdras. Tanto Esdras como Nehemías, Crónicas, contienen varias listas. También es útil notar que Esdras contiene 7 cartas oficiales. A continuación vamos a ver las 9 listas de Esdras y Nehemías y también 7 documentos o cartas oficiales de Esdras a continuación en los siguientes segundos. Ahora vamos a ver el propósito y tema de Esdras. El libro de Esdras muestra que Dios es fiel a su promesa. Él restauró un remanente de judíos desde Babilonia a Jerusalén. Dios dirigió el corazón de 3 reyes persas, Ciro, Artajerjes I y Darío, para ayudar a los judíos a volver y reedificar. También el Señor proveyó de líderes judíos buenos, tales como Esdras, Jesúa, Zorobabel y Nehemías. Esdras nos muestra que Dios usó varios líderes para cumplir su voluntad y promesa. El idioma arameo. En primer lugar, la mayoría de los judíos no entendían el idioma de los extranjeros. El arameo era el idioma de Aram o Siria. Para el siglo IX, Babilonia y otras naciones lo usaban para el comercio y la política. Así es como el suajili es el idioma comercial de África Oriental. El arameo una vez fue el idioma comercial de Medio Oriente. El alfabeto y la escritura aramea eran iguales al hebreo. Por eso muchos judíos aprendieron arameo y este llegó a ser el idioma oficial de los medos y de los persas, quienes conquistaron Babilonia. Para el tiempo de Cristo, el arameo era el idioma común. Jesús probablemente expuso en arameo la mayoría de sus enseñanzas. Segunda parte es el contexto histórico de Esdras. Mucha gente de Judá fue al cautiverio de los 70 años en Babilonia. Sabemos poco sobre la vida de ellos en el país extranjero. La distancia desde Jerusalén a Babilonia era aproximadamente unos 800 kilómetros o unas 500 millas, pero los viajeros no podían tomar una ruta directa. Entonces el viaje fue aproximadamente de unos 1440 kilómetros, unas 900 millas desde Babilonia. Siguieron al noroeste y a lo largo del río Éufrates y entonces giraron al sur. El viaje completo les tomó
4 meses. Esdras 7, del 7 al 9. Por consiguiente, los cautivos estaban lejos de su hogar. Numerosos miembros de las familias judías habían sido muertos o esparcidos y sus casas y el templo quemados. La vida de cautivos era muy penosa. Los libros de Esdras, Esther y Nehemías son libros históricos. Describen la vida judía desde el regreso de Jerusalén hasta el final del Antiguo Testamento. A continuación vamos a ver una imagen donde aparecen las 3 etapas del cautiverio y las 3 etapas de regreso. En 13 fechas fueron deportados y en 3 fechas regresó también los cautivos. Y ahora también vamos a ver lo que es el bosquejo del libro de Esdras. La primera parte del bosquejo es el primer grupo regresa de Babilonia, Esdras del capítulo 1 al capítulo 2. Dios levanta una nación y deja caer a otra. Ciro, el rey de Persia, conquistó Babilonia. Recordemos que Daniel había profetizado la caída de Babilonia en Daniel capítulo 5. Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, no era humilde. En una fiesta vio una mano escribiendo sobre la pared y Daniel le interpretó que la escritura hablaba de su juicio y que esa noche vendría sobre el rey. Llegó esa noche Darío, el Medo, llegó a ser rey de Babilonia. Darío puede ser otro nombre para Ciro o un líder que Ciro puso sobre Babilonia. Dios guía el corazón de los líderes para cumplir su voluntad. Proverbios capítulo 21, versículo 1. Nos recuerda que el corazón del rey es como agua en las manos del Señor. Él lo dirige como desea. Dios dirigió a Ciro y en el año 538 les permitió a los judíos volver a Jerusalén. Aproximadamente unos 50.000 judíos se prepararon para salir de Babilonia. Ciro les dio algunos de los tesoros que Nabucodonosor había robado del templo. En el año 538 hicieron un viaje de 1440 kilómetros de regreso a Jerusalén. Zorobabel, el más distinguido, era entre los 11 líderes que iban. Era el nieto del rey Joaquín, un descendiente de David de la tribu de Judá. Zorobabel fue también un pariente de Jesús. Dirigió la reedificación del templo y Josué, el sumo sacerdote, dirigió los asuntos religiosos. B. Regreso al hogar en Jerusalén. Esdras capítulo 3 al capítulo 4. Los judíos que regresaron se radicaron en Jerusalén y comenzó su trabajo edificándole un altar a Dios. Sacrificaron holocaustos como Moisés le había mandado. Éxodo 29:38. Celebraron la fiesta de los tabernáculos. Este fue un tiempo de gran gozo para Jerusalén. Los judíos hicieron planes para recolectar el dinero y materiales para reedificar el templo. La gente apoyó a los constructores, quienes pidieron materiales a Tiro y Sidón en Fenicia. El trabajo en el templo comenzó en el segundo mes del siguiente año, más o menos en el 536 a.C. Más tarde ese año, los constructores terminaron de colocar los cimientos. La gente se unió ante el Señor con alabanza y canto. Aún así, algunas personas de más edad lloraban. ¿Por qué? Porque recordaron cuán hermoso había sido el templo de Salomón. Algunas personas de Samaria y del otro lado del río Éufrates querían ayudar, pero los líderes judíos los rechazaron. ¿Por qué? Los samaritanos eran solo parcialmente judíos. Recordemos que Asiria conquistó a las 10 tribus del norte en el 722. Samaria era la capital del reino del norte. Muchos judíos se esparcieron, pero otros permanecieron en Samaria. Así que Asiria envió a algunos gentiles a vivir entre Samaria para impedir que los judíos volvieran a tomar fuerza. Segunda de Reyes capítulo 17, versículo 24. Los gentiles en Samaria se casaron con algunos de los judíos que estaban allí y formaron el pueblo de los samaritanos. Ellos eran en parte judíos, parte gentiles. Durante los días de Esdras y de Nehemías se presentó una gran interrogante en Israel. ¿Cómo podían pocos judíos conquistados mantener al pueblo de Dios en el enorme reino de Persia? Los asirios, babilónicos y persas creían en muchos dioses, practicaban el sincretismo, que es una mezcla de distintas religiones. Esta gente enseñaba que había muchos caminos para el cielo. Creían que el Dios de los judíos era uno de los muchos dioses. Había un gran peligro. Si los judíos se casaban con los gentiles, las creencias judías iban a ser consumidas por el sincretismo. La sal judía perdería su sabor. Mateo 5:13. Un ejemplo anterior de esto está en Jueces 3, del 5 al 6. También vimos que el matrimonio entre Acab, un judío, y Jezabel, una fenicia, guió a la idolatría. Así que había una gran necesidad de que Esdras y Nehemías enfatizaran que los judíos solo debían casarse con judías. Si se hubieran permitido matrimonios mixtos en ese tiempo, habría sido el fin
del pueblo de Dios y su religión. El pueblo de Samaria se enojó por dos razones. Primero, porque no se les permitió ayudar en la construcción del templo. Y segundo, porque los judíos desaprobaban los matrimonios mixtos. Notemos que hubo matrimonios de judíos y gentiles desde el 722 a.C. Cuando Esdras escribió en el 444, habían matrimonios mixtos durante 200 años. Los resentimientos entre judíos y los samaritanos no eran nada nuevo en los días de Esdras. Como resultado, los samaritanos impidieron el trabajo de los judíos sobre el templo por unos 16 años, desde el 536 al 520. Esdras se refirió a esta gente de Samaria como enemigos. Por causa de ello, la reedificación del templo tomó 25 años. Esdras escribe en el capítulo 4, versículos del 1 al 5, sobre la manera en que los samaritanos y otros se opusieron a la reedificación del templo. Esdras 4, 6 al 23 se trata de dos cartas escritas 50 años más tarde para ilustrar que los samaritanos continuaron oponiéndose a los judíos. Así, él nos da una vista amplia acerca del conflicto entre judíos y samaritanos. Luego en Esdras 4, 24 vuelve el tema de Esdras 4 del 1 al 5, que es la oposición a la reedificación del templo. El templo nuevo, Esdras capítulo 5 al 6. Un nuevo rey llamado Darío llegó al poder. Él no les permitió a los samaritanos continuar obstaculizando a los judíos. Darío ordenó a Tatnai, el gobernador del otro lado del río Éufrates, y a sus amigos enviar dinero a los judíos desde la provincia de Siria. Los profetas Ageo y Zacarías urgieron a la gente a terminar el templo. Ageo instó a los judíos a tener tanto interés en la casa de Dios como la tenían en sus propias casas. Zacarías alentó a los judíos con visiones y sermones de bendiciones futuras si ellos obedecían a Dios. Los judíos volvieron a este trabajo durante el segundo año del rey Darío. 5 años más tarde terminaron el templo. Los sucesos relatados en el libro de Ageo tuvieron lugar durante 5 años, desde el 520 al 515 a.C. Los judíos tuvieron una celebración grande y dedicaron el templo al Señor. Los sacerdotes y los levitas comenzaron a ofrecer sacrificios en el templo, como la ley lo enseñaba. Las esperanzas del pueblo que había regresado se cumplieron. El segundo grupo regresa de Babilonia a Jerusalén. Esdras capítulo 7 al capítulo 8. Recordemos que hay un espacio de 60 años entre el capítulo 6 y el capítulo 7 de Esdras. Esther fue reina durante alguno de estos años. Estudiaremos sobre ella en la próxima sección. Los últimos 4 capítulos de Esdras hablan acerca de su trabajo. Esdras era un escriba que conocía muy bien la ley de Moisés. El rey persa Artajerjes envió a Esdras a guiar a otro grupo de judíos a Judá. Recordemos que habían vuelto en 3 etapas. El que guió el primer grupo de 50.000 fue Zorobabel, y el segundo grupo fue dirigido por Esdras en el año 457 a.C. Esdras y la gente se prepararon para el largo viaje. Tanto judíos como gentiles le dieron ofrendas a los que iban a regresar. Algunos de los judíos decidieron permanecer en Babilonia, pero ellos le ayudaron a los que quisieron volver. El rey Artajerjes le dio dinero a los judíos para el viaje. También les devolvió los tesoros que los babilónicos habían tomado del templo. El rey envió una carta oficial a los gobernadores de los lugares por donde iban a pasar durante el viaje y ordenó que le ayudaran a Esdras. El rey no quería que el Dios de Judá estuviera enojado con él. El rey Artajerjes fue de gran ayuda, envió los tesoros del templo y una carta, pero él no ofreció enviar guardias con los exiliados. Los judíos estaban llevando tesoros en un viaje de 1440 kilómetros, pero Esdras no quiso pedir al rey protección del ejército. Después de orar y ayunar, Esdras y los miles que estaban con él emprendieron el viaje. Dios estuvo con ellos y durante unos 4 meses más tarde llegaron a Jerusalén. Entonces descansaron por 3 días. La reforma. Esdras capítulo 9 al capítulo 10. Cuando Esdras llegó a Jerusalén, quedó escandalizado por lo que vio. Muchos de los líderes, de los judíos, aún líderes, no estaban siendo fieles a Dios. Ellos se habían cansado con adoradores de ídolos. Asimismo, los judíos habían dado sus hijas a hombres paganos. Esdras estaba muy angustiado por este pecado y enseguida comenzó a corregir estas maldades sociales. Llamó al pueblo a reunirse en la plaza del templo y se enfrentó a ellos su pecado. Por 3 meses los líderes deliberaron acerca de los culpables, ofrecieron holocaustos y se arrepintieron a Dios. Todos los culpables se divorciaron de sus esposas extranjeras y las despidieron junto a sus hijos. Así la nación de Israel llegó a ser santa una vez más. Estas eran decisiones severas. Fue doloroso para Esdras apartar a los judíos de los ídolos y de los caminos que los llevó
a Babilonia, pero él no quería que llegaran nuevamente a la cautividad. Concluimos el periodo con Esdras y ahora vamos a partir con Nehemías. Los judíos regresan y reconstruyen el muro. Contexto histórico. Esdras era escriba y sacerdote y Nehemías era gobernador. El libro de Esdras enfatiza la reedificación del templo alrededor del 516 al 515 a.C. Notemos de que Ageo y Zacarías profetizaron en los días de Zorobabel por más de 50 años antes del ministerio de Esdras. Nehemías enfatiza sobre la reconstrucción de los muros. Tanto como Esdras y Nehemías guiaron grupos de judíos en su regreso. Esdras llegó a Jerusalén aproximadamente en el 457 a.C., en el 7º año del rey Artajerjes. Nehemías regresó a Jerusalén unos 13 años más tarde, en el 444, durante el 20º reinado de Artajerjes. Ellos estuvieron juntos cuando la ley se leyó, Nehemías 8:9, y en la dedicación del muro, Nehemías 12:26 y 36. Bosquejo de Nehemías. Nehemías es enviado por el rey Artajerjes, capítulo 1:1 al 2:8. B. Misión de Nehemías en Jerusalén, 2:9 al 6:16. C. Esdras conduce al cambio. Y D. Programa y política de Nehemías del capítulo 11 al capítulo 13. Explicación del bosquejo. Nehemías es enviado por el rey Artajerjes del 1:1 al 2:8. Nehemías fue un judío que vivió en el cautiverio en Persia. Como otros exiliados tales como Daniel y Esther, habían ascendido en un alto rango en el gobierno persa. Él era el copero del rey, es decir, que probaba la copa del rey antes de llevársela y así lo protegía, pues si alguien había puesto veneno en la copa, el copero moriría como advertencia para el rey. Nehemías también era consejero personal de Artajerjes I, el rey de Persia. Él quería ayudar a su gente en Jerusalén y Nabucodonosor había derribado los muros y quemado las puertas de Jerusalén. Sin muros ni puertas, la gente vivía en un peligro constante. Nehemías oyó sobre la angustia de su gente y después de orar y ayunar, decidió hablarle al rey acerca de ir a ayudarles. El rey Artajerjes I vio que Nehemías estaba triste. Le preguntó qué era lo que le estaba pasando. Nehemías le contó de la situación en Jerusalén y le pidió que le dejara ayudar a los judíos. Dios le dio a Nehemías el apoyo de Artajerjes y lo envió a ser gobernador de Jerusalén. Nehemías fue a Jerusalén en el 444 a.C., 13 años después de que Esdras había regresado. B. Misión de Nehemías en Jerusalén, capítulo 2, versículo 9 al 6:16. Nehemías guió el tercer grupo de judíos de regreso a Jerusalén. Poco después de llegar, salió de noche para revisar los muros alrededor de la ciudad. De una vez reunió a la gente y los animó para reedificar los muros. Ellos estuvieron de acuerdo, así que él los organizó y comenzaron a trabajar. Una de las razones por que tuvieron éxito fue porque cada persona tenía una tarea para realizar. Nehemías 3. A veces el trabajo no se hace porque nadie está seguro de quién debe hacerlo. Nehemías sabía cómo organizar a la gente. No les ordenó a todos a ir a reparar los muros y las puertas, sino que les dio a cada persona una parte del trabajo y todos lo hicieron con todo el corazón. Nehemías 4:6. Este trabajo tan intensivo y repentino atrajo la atención. Los árabes, los amonitas y la gente de Asdod, probablemente los filisteos, no querían que los judíos reedificaran Jerusalén. Estaban enojados de que el pueblo de Dios estuviera organizado y estuviera ganando fuerza. Así que estos enemigos comenzaron a burlarse de los judíos. Nehemías 4 del 1 al 3. Tobías dijo que el muro que ellos estaban edificando se derribaría si una zorra se subiera en él. Pero los judíos siguieron trabajando hasta que el muro iba por la mitad de la altura. Entonces los enemigos dejaron de burlarse e hicieron planes para atacar. Los tres líderes principales de estos enemigos eran Gesem, Tobías y Sanbalat. Nehemías 2:10 y 4:7. Nehemías y los judíos en Jerusalén oraban que Dios los protegiera. Trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer, desde que salía la luz del sol hasta que salía la luz de las estrellas. La mitad de la gente trabajaba, mientras la otra mitad los protegía con escudos, lanzas y arcos. Algunos llevaban materiales para construir en una mano y la espada en la otra. Nehemías 5 del 13 al 18. Puesto que los judíos trabajaron todo el día, terminaron los muros en solo 52 días. Así que los enemigos quedaron avergonzados y por el contrario los judíos se ganaron el respeto de otras naciones. Nehemías fue de buen ejemplo para la gente. Era un siervo y no señor. No indicaba simplemente el trabajo, sino que él trabajaba al lado de la gente. Él
gobierno le ofreció dinero para los alimentos, pero a diferencia de los anteriores gobernadores, no lo aceptó nunca durante sus 12 años de servicio. El dinero que rechazó salía de los impuestos que tenían que pagar los pobres. Tampoco adquirió ningún terreno. Nehemías 5 del 14 al 18. Él es ejemplo de un líder, como Pablo, quien sacrificó algunos de los privilegios para poder ser de mayor bendición a otros. Nehemías tomó menos de lo que la ley le permitía para que los pobres pudieran tener más. Esdras trae cambios. Nehemías del 7 al 10. Jerusalén estaba mucho más segura después de reedificar el muro, pero los judíos tenían muchos enemigos. Nehemías decidió establecer un sistema de vigilancia para toda la ciudad. Comenzó a planificar. Algunas secciones del muro rodeaban áreas en la ciudad donde poca gente había construido sus casas, por lo cual había partes del muro sin vigilancia. Entonces Nehemías ordenó que todos los judíos de Judá se inscribieran. Había planeado pedirles a algunas personas que se mudaran a vivir en las áreas vacías a lo largo del muro. Cuando llegó el 7º mes, no todos estaban registrados todavía, pero como había llegado el tiempo para celebrar algunas fiestas, Nehemías decidió esperar un tiempo para terminar con su proyecto. Bajo el liderazgo de Esdras, los israelitas escucharon la lectura de la ley. Esdras, Nehemías y los sacerdotes estuvieron enseñando la ley al pueblo por muchos días. Entonces la gente observó la fiesta de las trompetas y la de los tabernáculos. Ayunaron en el día de la expiación y también durante este tiempo Nehemías y Esdras restauraron el ministerio del templo. La gente confesó sus pecados y adoró al Señor. Prometieron seguir las enseñanzas de Dios que Moisés les dio. Esdras enfatizó 2 leyes. Primero, los judíos no podían permitir que sus hijos e hijas se casaran con extranjeros. Y segundo, debían guardar el santo día de reposo. Programa y política de Nehemías. Nehemías capítulo 11 al capítulo 13. Después de que había terminado todo esto, Nehemías trabajó para terminar su plan. La gente echó suertes para ver quién se mudaría y el 10% de los judíos se mudaron a Jerusalén. Ahora el muro estaba seguro. Nehemías eligió un día para dedicar el muro. La provincia entera de Judá llegó y Nehemías dividió los líderes y miembros del coro en 2 grupos. Esdras y Nehemías guiaron a estos grupos mientras marchaban alrededor de este. Un grupo fue por la derecha y otro grupo fue por la izquierda. Los 2 grupos se encontraron en el templo. Allí ellos cantaron y dieron alabanza a Dios. El regocijo podía oírse desde una gran distancia. Nehemías también se dio cuenta de que la gente no guardaba el día de reposo. Les recordó a los líderes que el cautiverio les había llegado por causa del pecado. Ordenó que las puertas de la ciudad quedaran cerradas el día de reposo, porque no quería que nadie entrara para hacer ventas en el día del Señor, porque esto era en contra de la ley. Nehemías les advirtió a la gente nuevamente sobre el peligro de casarse con los gentiles. Les contó que las esposas extranjeras habían sido causa del pecado de Salomón. El nieto del sumo sacerdote se había casado con la hija de Sanbalat, el gobernador de Samaria, y Nehemías no le permitió vivir en Judá. Él podía tomar esas difíciles decisiones porque era un ejemplo de piedad. El libro de Nehemías termina con esta oración: acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Nehemías 13:31. Hemos estudiado Esdras, Nehemías y ahora nos toca Esther, el último de los libros históricos. Esther, Dios protege a los judíos que permanecen en Persia. Autor, fecha y contexto histórico. No sabemos quién escribió el libro de Esther. El autor parece haber sido un judío que vivió en Persia. Todos concuerdan en que Dios usó a un escritor muy hábil. Es fácil discernir el tiempo y el contexto histórico del libro. Esther llegó a ser reina de Persia en el año 478 a.C., en el 7º año del rey Asuero. Esther 2:16. Recordemos que los persas conquistaron a Babilonia en el 539 a.C. Jerjes I fue el nombre griego del rey de Persia en el tiempo de Esther. Su nombre hebreo era Asuero. Notemos que Amán le causó problemas a los judíos en el 12º año de Jerjes, Esther 7:3. Así que Esther había sido reina por más de 4 años, cuando Amán trató de matar a los judíos. En la Biblia encontraremos el libro de Esther después de Nehemías, pero en la historia los acontecimientos de Esther sucedieron entre Esdras 6 y 7. Recordemos que hay un espacio de 60 años entre Esdras 6 y Esdras 7. Vamos después a ver una figura que muestra la relación entre el tiempo de Esther, de Esdras y Nehemías. Veamos de que Esther reinó por lo menos
30 años antes de que Nehemías sirviera a la corte persa. El respeto que ella obtuvo para los judíos ayudó a Nehemías a ascender en una posición más importante en el gobierno persa. Hay algunos contrastes importantes entre Esther y los libros de Esdras y Nehemías. Acá vamos a ver un cuadro a continuación. También vamos a ver otro que nos habla de comparaciones entre la vida de José y de Esther. Ahora veamos los temas y propósitos. Hay dos propósitos que podemos ver en Esther. Primero, el libro enseña que Dios es fiel. Aún en el cautiverio protegió a los judíos de la destrucción total. Aunque el nombre de Dios no aparece en el libro de Esther, podemos ver su mano poderosa a través de todo el libro. Esther cuenta cómo Dios cuidó a su pueblo y fortaleció en su fe. Segundo, Esther explica el comienzo y el significado de la fiesta de Purim. Este libro asegura que los judíos en el futuro siempre recordarán que Dios salvó a su pueblo en una tierra extranjera. El libro de Esther nos da el trasfondo de esta fiesta y nos enseña por qué los judíos lo celebran cada año. Bosquejo de Esther. Ella llegó a ser reina, el capítulo 1 al 2. Amán trató de destruir al pueblo judío, del 3 al 5. Y C, Dios libera a los judíos por medio de Esther, capítulo 6 al 10. La ética de Esther. Hay por lo menos 5 razones por las que Esther resalta ante nuestros ojos. Dios le dio el favor de todos los que la veían. Esther 2:9, versículo 15 y 17. Ella acudió al Señor mediante la oración y el ayuno. Se preocupó más por su pueblo que por su propia vida. Fue muy sabia en la manera que trató con Amán. Y fue la persona que Dios usó para liberar a los judíos de sus enemigos. Transición. Esdras, Nehemías y Esther nos llevan al final de los históricos en el Antiguo Testamento. En la segunda unidad estudiaremos los profetas mayores y los profetas menores de la historia de Israel. En los próximos 2 capítulos refresquemos la mente estudiando los libros de poesía y sabiduría. Así que, mis hermanos, hemos concluido con los libros históricos. Cualquier duda y consulta, no dude dejarla en los comentarios. Nos estamos viendo la próxima semana para comenzar el estudio de los libros poéticos. Soy Anita y bendiciones. Nos vemos la próxima semana. Adiós.